¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo. Hoy es viernes 2 de mayo 2025. Son las 8:03 en punto de la noche acá en la Ciudad de México. Y bueno, hoy quiero agradecer, por supuesto, al invitado de hoy, que gentilmente nos va a brindar un poco de su tiempo, de su experiencia y de su conocimiento en dos temas que a mí en lo particular me apasionan mucho, me causan pues muchas preguntas, pero al mismo tiempo mucho interés. Quiero agradecer a Yumet, que él está ya en la Argentina. Yumet, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Rodas. Bueno, gracias por invitarme. Para mí también un gusto y un honor. Y bueno, también agradezco a Cinti y a José Guerrero que me hicieron el contacto con vos para estar hoy acá en tu programa. Así que bueno, muchas gracias. Por supuesto, les mandamos un saludo y un abrazo a estos dos grandes tipos que por supuesto José ya ha estado por acá, ya nos habló un poco acerca de esa tecnología que también ya sabemos un poco de ello. Y bueno, eso va relacionado con lo de hoy, mi querido Yumet, Sí, un poco, un totalmente. mucho, pero bueno, pues para eso hoy estás aquí. Primeramente quisiera saber quién es Yumet, dónde se desarrolló Yumet, dónde creció y por supuesto aprendió lo que hoy sabe y por supuesto nos vas a compartir. Así que adelante, Yumet, gracias por estar. Gracias. Me llamo Juan Manuel Bojanich, me apodan Jumet desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, me dediqué a investigar el tema este de la manipulación climática hace casi 15 años. Yo todavía viviendo en la ciudad en ese momento, con lo cual, bueno, al entender y darme cuenta de lo que estaban haciendo con lo climático, me produjo un shock tal bueno, desarrollé un estilo de vida por fuera de la ciudad para depender lo menos posible del sistema y me dediqué a investigar cómo es que hacen todo esto porque me pareció muy alevoso y muy como que cruzan demasiadas líneas, ¿no? Al momento de decidir, sin que nosotros lo sepamos, manipular nuestro clima y encima dispersar sustancias encima nuestro que inevitablemente las respiramos. Así que me produjo tal shock investigar y confirmar todo esto que, bueno, cambié mi vida radicalmente. Así que, bueno, básicamente esta sería mi historia bien resumida. Y por supuesto, Yumet, me gustaría saber cómo es que de alguna manera te llama la atención esto, ¿no? Y empiezas a investigar, porque al final el tema o los dos temas son súper interesantes, más en la historia que Exacto. estamos pasando hoy, ¿no? La humanidad está atravesando por cosas mega interesantes. Yo no sé si las otras civilizaciones pasaron por esto, ¿no? Pero hay preguntas acerca de, o sea, ¿para qué manipulan? Bueno, ya, o sea, más bien, el planteamiento está mal, o sea, ¿para qué manipulan? Pues el mismo concepto te lo Control, dice. se puede resumir en una palabra, control. Igual que siempre. Exacto, exacto. Entonces, ellos tienen el control. Si no hicieran esto, tendrían el control. Pero ¿para qué lo quieren tener y de esa manera? Y luego, la otra parte que es la de la intoxicación, que bueno, también ya sabemos que existe, no solamente por esos medios, sino también por otros que ya sabemos. En fin, Exacto. Yumet, tú que has estado investigando esto, cuando te empiezas a dar cuenta de estas, digamos, como lo dijiste, alevosías, ¿qué te lleva a seguir investigando más y hoy llevar 15 años y estar aquí? Sí. Bueno, empiezo por la primera pregunta que me hiciste, digamos, ¿para qué más allá del control? Yo creo que el objetivo principal es el control, simplemente que va mutando, va cambiando de forma, y los que manejan el mundo hoy en día son los mismos que manejan el mundo hace 2500 años. O sea, no se ha modificado la pirámide de jerarquía de poder que nos somete y nos esclaviza. Ha cambiado de forma, sí, pero no se ha modificado en cuanto a su estructura de poder y lo que obtienen de nosotros. Así que
un poco me parece que esta situación, el tema del manejo climático, nos pone cara a cara con esa realidad, porque si se supone que estamos en un sistema que se supone que es democrático, que se supone que tenemos libertad de expresión y que se supone que elegimos a nuestros representantes para que nos protejan a todo nivel, a nivel salud, a nivel nuestros intereses, nuestro bienestar y todo, entonces la realidad no es compatible con el relato. O sea, la realidad de que nuestros representantes, presidentes, gobernadores, etcétera, sean cómplices de aceptar acuerdos internacionales donde permitan, entre otras cosas, fumigarnos todo tipo de sustancias para que entre eso manipulen el clima o nos tiren microorganismos vivos para el motivo que ellos quieran, básicamente, vender medicamentos, lo que sea. Entonces vemos ahí que todo este gran sistema en el que estamos inmersos se mantiene en base a mentiras. Porque si esto fuera un sistema democrático, la pregunta que yo le hago a la gente es: ¿quién de nosotros votó para que nos fumiguen? Nadie. A nosotros ni siquiera nos informaron de que íbamos a ser fumigados. Más allá de que si eso, si avalamos o no avalamos el relato del falso cambio climático, que es la carta de presentación con la cual se escuda la manipulación climática. Porque ellos tienen que crear un falso relato donde porque existe esto, tenemos que hacer lo otro. Bueno, el relato es una mentira total, que es lo que justifica las acciones que están ejerciendo encima nuestro, ni más ni menos. Así que bueno, y que no es nada nuevo, que se sepa eso, no es algo que empezó ahora, sino que estos programas están puestos en marcha desde hace décadas. La única cosa que ha mutado es que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Eso, se ha ido perfeccionando hasta tener un alcance total, que es lo que vemos hoy en día en cualquier parte del mundo, porque esto que estoy contando aplica para México, aplica para Argentina y aplica para todo el mundo. No hay lugar en el mundo que esté exento de estas operaciones. Así que, bueno, está bueno plantearlo desde ese lado, de que la gente tome conciencia de quizás lo más básico, que es esto, entender que nuestros supuestos representantes o presidentes han traicionado a la patria aceptando toda esta clase de permisos o acuerdos, y por el otro lado, el plan en sí, digamos, la mano que ejecuta el plan, que, bueno, son acciones totalmente criminales, porque ¿cómo puede ser que se les ocurra fumigarnos y lo hagan, y ni siquiera nos lo comuniquen o nos informen? Así que bueno, es muy grande todo este tema, y creo que la parte más importante es que la gente lo sepa. De ahí después vemos cómo esto se puede resolver, cómo se puede detener, si es que podemos. Pero lo primero es que la gente lo sepa. Así que bueno, está bueno empezar por ahí. Recordame cuál era la segunda pregunta, que medio que me fui por las ramas con esto. Está bien. Ahora lo que seguiría, Yumet, es primero, ¿cómo te empezaste a dar cuenta, no? Porque sí, acuérdate que esto es de... Pues sí, es más, hoy por hoy la información está al vapor siempre. O sea, hay mucha información, mucha, ¿no? Claro. Hay muchos personajes que han salido ya, que hoy en las redes, bueno, el mismo sistema lo ha permitido, de que esta información fluya. Pero sabemos de que, pues, hay información que pues, no sabemos si es verdad, si no es verdad. Tú, en tu experiencia, Yumet, ¿cómo te empezaste a dar cuenta de esto, no? O sea, ¿cuáles serían algunos ejemplos por los cuales te dio la curiosidad y iniciaste a investigar? Porque sabemos también que no es que nos digan, ¿no? Pues te dicen y entonces tú, como individuo, empiezas a investigar. ¿Para qué? Pues para creer o para por lo menos fortalecer lo que estás leyendo, ¿no? Exacto. Sí, yo desde chico que me doy cuenta de que el mundo que nos pintaron delante nuestro no era lo que realmente era. Desde chico que tengo esa percepción, pero de chico yo no tenía la información para entender lo que intuía. La información vino muchos años después. Yo cuando, unos años antes de enterarme de esto de la manipulación climática, yo ya me venía dando cuenta de que el cielo, que algo raro había en el cielo, que los colores no eran los mismos,
que las nubes no tenían las mismas formas. De golpe ver líneas, renglones, nubes con formas de renglones. Vos decís, no llego a entender qué es lo que está pasando en el cielo, pero hay algo que no está bien. Yo me basaba en esa intuición que tenía de decir, hay algo que no está bien para que se formen renglones en las nubes. Y yo ya empezaba como a sospechar, ¿no? Pero no, claro, uno está en la vida cotidiana con tu trabajo, con tus obligaciones, estando en pareja, con cualquier cosa que uno hace, ¿no? Y vos decís, bueno, lo deja para otro momento, el investigar o el preguntarle a alguien o lo que sea. Y yo tuve una situación que me puso cara a cara con esto. Yo me dedicaba a hacer heavy metal antes de enterarme, o sea, y bueno, en el heavy metal, en ese género, las bandas generalmente son antisistema porque es una cualidad intrínseca del género, así que tenés bandas que te tiran mucha información en las letras. Y por otro lado, bueno, yo me dedicaba a hacer eso y de casualidad, vamos a llamarle, no sé si existen las casualidades, pero vamos a considerar que pudo haber sido una casualidad. Una de las bandas que yo tenía, un guitarrista que tocaba conmigo, era piloto, él estaba haciendo la carrera de piloto, y así que sabía de aeronáutica él. Y un día, no me lo olvido más porque me marcó ese día, un día yendo a la sala de ensayo donde ensayábamos con la banda, estábamos yendo caminando, y vemos un avión dejando la estela química. Yo no me percaté, porque no sabía en ese momento, año 2011, y mi amigo me lo señala y me dice, mira, eso es un chemtrail. Y yo no tenía ni idea qué es lo que era. Y le empiezo a preguntar y le digo, ¿qué es un chemtrail? No, son estelas químicas que dejan los aviones para cumplir determinados objetivos y no sé qué. Me cuenta muy por encima, mi amigo no es que sabía tanto tampoco, no era un experto, pero sabía. O sea, sabía lo básico, yo no sabía ni eso. Así que lo escucho, no lo podía creer, digo, ¿qué? ¿Aviones fumigando? No, no puede ser. Y cómo será que me despertó la curiosidad que llego a mi casa ese mismo día y me pongo a investigar. Te repito, año 2011, uno todavía, vos ponías, por ejemplo, la palabra chemtrails en cualquier buscador y te tiraba resultados de conferencias, exposiciones, blogs, etc. Hoy en día todo eso cambió. Hoy en día vos haces esa búsqueda, ponés chemtrails y el 99% de lo que te sale es la teoría conspirativa de los chemtrails, etcétera, ¿no? Como que está todo tan ya perdido entre los algoritmos que cuando vos pones una búsqueda que al sistema no le conviene que vos sepas, te van a perder la información entre toda la información basura. Bueno, eso hace una década atrás no era tan así. Así que bueno, en ese momento yo me pongo a investigar, empiezo a encontrar exposiciones de gente de todo el mundo hablando de todo esto, y de golpe empecé a ver el mundo con otros ojos, ya empecé a notar, ver el cielo cada vez más seguido, y veía los aviones dejando esas estelas, veía estos renglones que quedaban en el cielo que no son para nada naturales, empecé a entender cuál era la simbiosis entre las fumigaciones que ejercían por vía aérea con la radiación que ejercen a través de estaciones en tierra, disfrazados de radares meteorológicos, y la cabeza me explotó, por así decirlo. O sea, dije, no puede ser que esto esté tan en nuestra cara y que la gente no lo sepa, que estas operaciones estén tan encima nuestro, que seamos el objetivo con todo esto y que no lo sepamos, que no lo hayan comunicado. Así que me produjo un shock tan grande que derivó en que me hice un plan para salirme de la ciudad, irme a vivir al medio de la montaña, y bueno, y con toda la información que adquirí durante esta casi década y media de investigar todo esto, empecé a exponerlo, empecé a dar charlas, dar entrevistas, y bueno, y fundé la agrupación más grande del país, que bauticé como Movimiento Cielos Limpios. Así que bueno, ahí empezó todo esto, este trabajo de divulgar esta información, porque bueno, para ir directo al punto, considero que lo más importante que tenemos como sociedad para hacer frente a esto es que la gente lo sepa. Después veremos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pretende uno, qué es lo que pretende otro, qué es lo que puede dar mejor resultado, qué es lo que no. Están los que quieren ir por el amiguismo político, que quien entienda lo básico de geopolítica entenderá que ir por el amiguismo político es hacer la carrera política, no es solucionar el tema.
y estamos los que vamos por decir, esto no tenemos por qué tolerarlo, no tenemos por qué permitirlo, y lo tenemos que detener sea como sea. Vale cualquier cosa con tal de detener esta problemática, o al menos así me lo estoy tomando yo. Porque estamos hablando de hechos tan graves, que son hechos criminales, podemos decir, que los tenemos que detener sea como sea, no, por las buenas o por las malas. Sobre todo quienes tengan hijos y que pretendan darle una buena vida a sus hijos. Entendiendo lo que nos están haciendo, no creo que haya una sola persona que pueda llegar a justificar que esto es positivo para nosotros bajo tal o cual punto de vista. Ahora, Yumet, después desde esta perspectiva que nos has dado y de la investigación que has realizado, la pregunta sería, como bien dijiste, hay mucha historia detrás de esto desde hace milenios. Me parece que hay historias donde efectivamente hoy le llaman reseteo, y ha habido un reseteo, ¿no? Y que al final, bueno, resulta ser, pues me parece que, no sé, una limpieza, un momento en donde dicen, bueno, pues ¿para qué estamos aquí 10? Mejor que sean 5. O sea, racionamientos de ese tipo que se harían, bueno, ¿y por qué 5 en lugar de no mantenernos los 10? ¿Quién decide quién sean 5 y no sean los 10? Y lo más, digamos, que me viene a la mente es, bueno, hay como muchas maneras, muchos caminos para, digamos, hacernos lo que nos están haciendo. ¿Por qué elegir esa manera? A través de las fumigaciones químicas, ¿vos te referís? Sí. Yo creo que es porque tienen un alcance total, tanto con el medio ambiente, con todos nosotros seres humanos, que a ojos de ellos somos sus esclavos, somos su mercadería, básicamente. Ellos no ven así. Así que yo creo que es la manera más eficiente que encontraron para realizar sus operaciones de control sobre todos nosotros, ya sea a nivel medioambiental o a nivel, te pongo un ejemplo, si quisieran enfermarnos, lo hacen de esta manera y quizás ni nos enteramos. Bueno, de hecho, a día de hoy todavía no llegamos a esclarecer qué es lo que pasó hace 5 años con el experimento 2020, cuando teniendo estos vectores pudieron haber sido tranquilamente los elementos principales. Dispersiones químicas por vía aérea y radiación electromagnética, para generarnos tal o cual efecto en la salud. Así que yo creo que eso es el punto más importante. Después podemos entrar en cuestiones más, ¿cómo decirlo?, más terrenales, con lo que podrían llegar a ser, está la gente que se beneficia económicamente, que lo hacen porque, no sé, si nos enferman, los que tienen las farmacéuticas venden tal o cual medicamento. Sí, existe también esa parte. Pero yo lo que vengo desarrollando, digamos, es la parte más profunda de todo esto. O sea, ¿quiénes están detrás de hacer todos estos programas? Porque, bueno, yo encuentro que el motivo principal es el control, en sus muchísimas formas. El control, mantenernos bajo control. Mantenernos bajo control en cuanto a degradar nuestro sistema inmune, de mantenernos bajo control en cuanto a la información que nosotros recibimos, porque mientras más brutos seamos, más fáciles de dominar vamos a ser. Así que yo creo que es a varios niveles el control que ellos ejercen sobre nosotros. Esto es simplemente una más, digamos, una forma más que ellos tienen. Pero a mi manera de entenderlo, me parece que es la forma más grave. Es la forma más grave, porque con lo que pasó con el experimento 2020, de última pudimos elegir no participar. Con esto no podemos elegir que no nos fumiguen por vía aérea o que no nos irradien con las antenitas o los sistemas de radares. Así que, lamentablemente, lo tengo que decir en esos términos, pero lamentablemente es una forma muy eficiente que ellos tienen para someternos a las sustancias que inevitablemente vamos a ingerir por vía respiratoria. Lo comemos porque está en los alimentos, lo tomamos porque está en el agua, nos queda en la ropa, etc. Inevitablemente las sustancias que ellos pongan por vía aérea las vamos a ingerir. Así que, bueno, como ellos tienen que estar un paso siempre o 10 pasos más adelante que nosotros,
les es redituable de muchas formas. Desde lo más sutil, que sería la cuestión económica, hasta lo más profundo, que sería modificar nuestro ADN, mantenernos sometidos o, no sé, limitar nuestra experiencia en este planeta, básicamente. Son cuestiones gravísimas si lo analizamos. Ahora, bueno, la pregunta de los 64,000 Yumedes, ya no hablemos, digamos, de quienes lo operan, pues ya, ¿no? Pues los gobiernos, los acuerdos, por encima, la agenda. Sí, por encima, exacto, por encima, sí. La Agenda 2030, pero alguien dice, o alguienes, ¿no? Dicen, se tiene que hacer así, porque yo supongo que siempre hay alguien, pues la típica escalafón, ¿no? O la típica jerarquía. Hay quien dice que no conocemos a esas personas, ¿no? Que son seres exacto, de otros coincido. niveles, ¿no? De otros niveles, que al final, bueno, yo hasta hoy he creído que lo que necesitan de nosotros es todo lo que generamos cotidianamente, que es nuestra energía, independientemente que trabajamos, que regresamos a casa, que regularmente tenemos una cotidianidad que nos parece normal, en donde hoy por hoy nos han metido desde hace como 15 años la idea de que el estrés iba a ser la enfermedad del futuro. Hoy ya es ese futuro, y bueno, esa energía que genera el estrés junto con todas las otras que sabemos que existen, pues hay quien dice que eso es lo que somos. Al final por ahí había Coincido investigador que decía que éramos una granja humana, y luego dices, wow, el simplemente imaginarme eso me explota, como tú dices, la cabeza, porque al final dices, bueno, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda el aspecto espiritual? ¿Dónde queda esta parte donde nosotros tenemos hasta cierto punto el control de lo que pensamos, de lo que decidimos? Y no. Yumet. Bueno, muy buenos puntos, Rodas, muy buenos puntos. Esto ya es bucear profundo. O sea, si nos tenemos que poner a pensar quién puede ser que esté detrás de todo esto, porque más allá de los negociados que esta gente puede hacer, los dueños del mundo, las familias que ya conocemos, que son los que eligen a dedo los presidentes que van a poner en nuestros respectivos países, ya sabemos que hay ¿cómo es que le dicen? No me sale la palabra, pero un círculo cerrado de poder que está constituido por familias y dinastías que gobiernan desde hace generaciones y que están por encima de las soberanías nacionales. Eso ya lo sabemos. Ahora, ya cuando entramos en tema de si hay algunas entidades que no sean del todo humanas y que extraigan de nosotros algún tipo de energía sutil, negativa, porque yo creo que estos se alimentan de la negativa, porque viendo que todo lo que nos hacen es para mantenernos en la peor de las miserias, o explotados, o sometidos, o con baja vibración, o etcétera, ¿no? Nos genera una vibración baja. Y está la posibilidad de que seamos la granja humana de alimento de algo. Así que sí, no me parece, a mí no me parece descabellado para nada. Si esto me lo pongo a explicar a una persona que recién ahora se entera que nos fumigan y le salgo con que estos pueden ser los reptilianos, los grises, no sé qué, automáticamente cambia de canal. Es como que lamentablemente es algo que es tan complejo y tan profundo que uno tiene que ir hablándolo en distintas capas, porque si uno le tira a la gente todo junto, la anulás, la bloqueás y no van a querer escucharte más. Así que, pero bueno, quien se atreva a hacerse esta clase de planteos e investigar, todos los caminos llevan a Roma, dice. O sea, es una teoría y una hipótesis muy probable. Yo es algo que no puedo confirmar, pero que mi intuición me dice que no podemos ser tan ingenuos de pensar que somos los más capos de todo el universo y de toda la existencia, y que no puede existir otros seres que sean más inteligentes que nosotros o que nos sometan de alguna manera. Así que yo pienso que sí, que esto es parte de algo que va por ese lado. Si bien no llego a entenderlo del todo, no sé tanto, entiendo lo básico y me parece totalmente viable eso. Ahora
viéndolo ya desde un punto de vista de despertar y de decir, bueno, me parece que eso no es justo, me parece que debería ser de otra manera, pues a veces con este poder que nos muestran en la mesa, de repente el control que se ve y que dices, ay, bueno, como bien dicen por acá en el chat, nos genera miedo. Y creo que eso es una de Baja las... vibración. Sí, y me parece que ese es uno de los conceptos que más, digamos, nos han planteado siempre, porque bueno, ¿quién no tiene miedo? ¿No? O sea, la neta es que dices, no, el miedo es el miedo, ¿no? Y inclusive lo respetas, pero vayamos en el sentido del poder hacer, ¿no? Dices tú, bueno, ya empezamos a investigar sí. Bueno, todos los caminos llevan a Roma y dices, ¡chin! Ya llegué a Roma. Y ahora, ¿no? Es la pregunta de los 64,000, porque al final yo me pregunto, ¿no? O sea, hoy inclusive me pongo de ejemplo como si yo fuera la hormiga y de repente alguien pasa en este camino y dice, un hormiguero, ¿no? Y paz, ¿no? Nos pide, porque al final dice, no, sí me explico, yo inclusive lo he hecho, o sea, veo un hormiguero y digo, oh, no manches, un montón de hormigas y las aplasto. Y luego digo, bueno, pero ¿por qué lo hago, no? O sea, porque creemos que me van a hacer daño, que se me van a subir, que me van a picar, cuando a lo mejor me las encontré en el camino donde mi casa me queda, no sé, 1 kilómetro, ¿no? Claro. Obviamente no tiene sentido, pero lo hacemos. Hoy yo me siento así, digo, no manches, ¿no? O sea, yo también, sí. Pero entonces no hay nadie que nos pueda ayudar, o sea, a estos niveles, porque ya en estos niveles, como bien dices, no hay nada que hacer, porque al final, pues así es, ¿no? O sea, no es como grato decirlo, pero pues así es y ellos lo tienen. Ahora, ¿cómo es que podemos ir entendiendo una realidad tan cruda? No quisiera llamarle como debiera llamarle, pero tan cruda, Yumet, y poder hoy, por ejemplo, tú tomaste una decisión, me parece que muy acertada y sabia, irte a estos todavía lugares donde inclusive muchos expertos te dicen, ve, conecta, ¿no? Aléjate claro. de las ciudades porque tienden a colapsar. ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, que tal cual como vos lo dijiste, o sea, cuando ya llegamos a Roma y nos damos cuenta de que, bueno, ya absorbimos toda la información que necesitamos, porque eso también va a ser un camino muy individual, donde quien se empieza a enterar de estos temas es como un efecto dominó, o sea, un tema te lleva a otro tema y descubrís que donde te estaban envenenando por un lado, te estaban envenenando por el otro también, y bueno, uno empieza a recopilar información, hasta que llega un momento que vos decís, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con toda esta información? O sea, o me voy a dedicar el resto de mi vida a seguir incorporando información para nunca hacer nada. Bueno, yo me dediqué varios años a investigar todo esto y cuando ya sentí que tenía todo lo que necesitaba, puse en marcha un plan de acción a nivel individual. Bueno, no a nivel individual. Yo en ese momento estaba en pareja y lo iba a llevar adelante con mi pareja. Después ella decidió quedarse en la ciudad y yo me fui a la montaña según el plan que había establecido. Así que bueno, fue motivo de separación en ese momento, felizmente en buenos términos, o sea, ni ella iba a impedir que yo me vaya a la montaña, ni yo iba a impedir que ella se quede. Así que yo fui adelante con mi proyecto y que me llevó muchos años desarrollar. El objetivo que yo me planteé desde el día 1 es depender lo menos posible del sistema, depender lo menos posible. Si podemos llegar al 100% de ser autosustentable, buenísimo, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo ya llevo 5 años viviendo casi fuera del sistema. He ido progresando, he ido teniendo mejoras, he ido incorporando, o sea, y puedo decir que estoy a un muy buen nivel, pero no sé si puedo estar al 100% fuera del sistema.
Pero me parece que entonces, en vez de aspirar a llegar a estar 100% fuera del sistema, algo más accesible es decir, bueno, pretendo llegar a estar lo menos dependiente posible del sistema. Y ahí ya el panorama cambia, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo más importante? Nos tenemos que enfocar en lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos más importante que tener para sobrevivir? Comida, agua y un techo. Bueno, nos podemos basar en eso. Tenemos que entonces tratar de que entonces ni la comida, ni el agua, ni el techo dependan que el sistema me lo brinde a mí. Yo lo tengo que obtener por mi cuenta. Bueno, en mi caso, el techo lo tengo porque vendí todo lo que tenía para comprarme un pedazo de tierra y me construí una casa, que es donde vivo hoy en día. Así que el techo lo tengo para protegerme de la lluvia, de los vientos, de lo que sea, ¿no? El agua, tengo una sequía, una vertiente de la cual me alimento a 30 metros de mi casa, así que ahí capto el agua y me alimento y puedo regar mi huerta, y la huerta es lo que me termina alimentando. Aunque lo que tiene la huerta es que lleva mucho tiempo, muchos años, así que lo que yo vengo haciendo que me da resultado, y lo recomiendo, es quien quiera empezar a priorizar su alimento, comprar varios bolsones de legumbres, que acá, por ejemplo, acá en Argentina o en los pueblos, podés ir a una semillería y te venden bolsones de 25 kilos. Yo suelo comprar aproximadamente 4 bolsones de 25 kilos cada año o año y medio. Y de eso me alimento. O sea, con 4 bolsas de 25 kilos, yo me alimento un año o un año y medio. Y complemento con lo que me da la huerta. Porque uno no se alimenta al 100% de la huerta desde el día 1. La huerta es algo que es tan progresivo y tan lento que lleva mucho tiempo. Así que bueno, si uno se puede abastecer del alimento básico, por así decirlo, tener para todos los días, hacerte un plato de arroz o un plato de garbanzos o un plato de lentejas y complementás con la acelga o la espinaca o la rúcula que te da la huerta, bueno, ya ahí entonces contemplás que tu alimentación tenés para alimentarte un año y medio por delante. Así que si aumentan los precios, si hay un desabastecimiento y no hay comida en los supermercados o en las verdulerías, si hay un apagón como lo que pasó ahora en Europa, en Argentina también pasó hace unos años. O sea, no te afecta nada de todo eso. Así que me parece que es algo fundamental para hacer, que yo le recomiendo a toda la gente que esté empezando en estos temas y que quieran hacer algo. Está buenísimo seguir incorporando información y hay que hacerlo, pero no podemos dejar el plano de pasar a la acción para tan adelante. Ya no tenemos tiempo. Así que esto que les digo es algo que ya lo pueden incorporar. No hace falta que vivan en el medio del monte. Uno viviendo en cualquier lado puede tener unas reservas de alimentos no perecederos y saber que tiene comida, aunque uno tenga que comer todos los días lo mismo, no importa. El tema es que ante un colapso no nos moramos de hambre, básicamente. Así que, bueno, eso es algo que a mí me ha dado muy buen resultado. Sigo en esa línea totalmente y no me arrepiento en absoluto de haber tomado. De hecho, es una de las mejores decisiones que tomé en toda mi vida. Yumet, esto que nos acabas de compartir, por supuesto, va en contra de una evolución o un avance, ¿no? A nivel humanidad, porque al final me parece que lo que nos rige en eso es la tecnología hoy, ¿no? El que claro. hoy tú me puedas decir, oye, no, espérate, ahora vamos a regresarnos, ¿no? O sea, ahora tenemos que regresar al pasado, como en algún momento estuvimos, porque al final es lo que nos conviene, ¿no? Y literalmente nos conviene, pero hoy por hoy el sistema te tiene cautivo, vamos a llamarlo así, cautivo. Totalmente. En el sentido de que, pues, tenemos a nuestra merced la comodidad, tenemos a merced esto que es fácil, ¿no? Y que, como bien dijiste hace un momento, echando un vistazo a todo, prácticamente el 100% de las cosas que usamos diario nos dañan. Sí. O sea, la verdad que
era algo para ayudarnos, sí, a hacer las cosas más fáciles, pero nos dañan, nos lo dijeron. Sí. Entonces, hoy inclusive hay por acá unos programas en México bien interesantes también que hacen como un podcast, que ponen a la luz, oye, es que esto ya está comprobado que nos daña y sigue en el mercado, ¿no? Claro, claro. Hoy de una manera muy, pues no sé ni cómo decirle, las farmacéuticas dicen, híjole, sí creo que hay cosas adversas en la vacuna, una disculpa, no, o sea, ay, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Y entonces, me parece que a muchos, o sea, el que digamos, oigan, tenemos que revirar ante esto, me parece que la mayoría es como de, pues me voy a morir de algo, ¿no? O sea, bueno, es una realidad esa. El tema es que estamos llegando a una instancia a nivel humanidad que, bueno, yo creo que esto no sé hasta qué nivel está hecho por diseño o a qué nivel la evolución de los hechos llevó al ser humano a esta instancia en la que estamos, que para mí es triste, es patético ver que la humanidad nos manejemos como nos manejamos. A mí me choquea, siendo seres humanos, me choquea ver que el ser humano se comporta como un ser que está destruyendo todo a su paso y encima somos nuestra peor versión a todo nivel. Así que digo, ¿hasta qué nivel es por diseño y eso? Y hasta qué nivel se ha dado por la sucesión de lo que me decías hace un rato, lo que ellos llaman el progreso. Si este es el progreso, para mí es un retroceso. Y lo que nosotros recién decíamos, el retroceso, que sería por ahí asegurarnos nuestro techo y nuestro alimento, para mí eso es el progreso. Digamos que es algo que nunca tendríamos que haber cedido al sistema para que tome índole de controlarnos a partir de eso. Yo creo que ese es un punto donde ahí hemos retrocedido. Si nosotros le delegamos todo ese poder al sistema, entonces ahí hemos tenido un retroceso importante. Hace 100 años atrás la gente ya vivía de manera autosustentable y era lo más normal del mundo. Pero ¿qué pasa hoy en día con este llamado progreso? Es casi imposible hacerlo. Es muy difícil a todo nivel, porque tenemos todo en contra. Como te decía, a todo nivel, desde la comodidad a la cual nos han acostumbrado, el confort al cual nos han acostumbrado, nos han hecho dóciles, nos han hecho suavecitos, nos han hecho sumisos, nos han degradado el sistema inmune y nos han degradado la glándula pineal, o sea, todo nos han castigado por todos lados para llegar a este sistema de dependencia donde nosotros mismos elegimos la cadena que nos van a poner, básicamente. ¿Cómo puede ser? Ahí lo decías hace un rato y me vino una idea, decir, ¿cómo puede ser que McDonald's sea el sponsor de las Olimpiadas? ¿Cómo puede ser? O sea, el mundo llegó a eso, verdaderamente el mundo llegó a eso, así que bueno, yo creo que también si va a haber una evolución a partir de todo lo que está pasando, porque hay dos opciones, o vamos a sucumbir con todo esto, o vamos a aprender y vamos a evolucionar, puede pasar cualquiera de los dos. Así que si va a haber una evolución, claramente tenemos que primero darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo a nivel humanidad con todo esto, y ver cómo vamos a, como decimos acá, cómo vamos a zafar, cómo vamos a liberarnos. Así que no sé si seremos capaces, ¿eh? Yo creo que acá lo que suceda de acá a los próximos años va a definir la historia de la humanidad. De acá a 10 años o a 20 años, o vamos a ser una humanidad que se liberó de esta esclavitud y podemos vivir en armonía para con el resto de los seres humanos y para con el resto de las especies y la naturaleza, o vamos a ser, ¿sabes qué? Unos robots con inteligencia artificial, con implantes, con microchip, y no vamos a tener espíritu para nada. Así que bueno, yo creo que eso es una elección personal de cada uno. Yo ya elegí, yo ya sé que en el mundo que ellos pretenden meternos a nosotros, yo ya sé que no soy una persona que se va a poder adaptar. Así que voy a vivir según los valores humanos que tengo, o no voy a vivir, voy a perecer en la resistencia. Yo creo que lamentablemente hemos llegado al final de los tiempos.
Ya acá estamos en el final de los tiempos. Sin ser religioso te hablo, porque no estoy hablando de la Biblia ni nada, pero bueno, ya lo decían esas escrituras y todo. Para mí estamos viviendo el fin de los tiempos. Oye, y justo esto, Yumet, nos lleva a otra creencia que al final, pues también es cuestionable, ¿no? Porque en donde existe una creencia de algo, de un poder, no voy a hablar de, o sea, yo voy a hablar de ese Dios, ¿no? Que se ha puesto en la mesa y que nos dice que es el Salvador, que al final existe una mano, ¿no? En el cual nos podemos apoyar del lado positivo, ¿no? También del lado negativo, pues existe esta creencia de lo que tú bien nos estás diciendo, ¿no? El fin de los tiempos, Apocalipsis. Y existe otra palabra que también por aquí Sandri San nos está preguntando, ¿no? La fe. Esa sí. Que dices, no, Uta, pero yo estoy seguro que alguien, ¿no? Alguien nos va a venir a salvar. Claro. y hemos hablado, es más, tú ahorita lo pusiste en la mesa. Hemos cometido las decisiones, no quiero tampoco ponerlas ni buenas ni malas, son decisiones de dejar, ¿no? Nuestro libre albedrío al otro, al de enfrente, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado paulatinamente a que de repente dices, oye, pero hoy quiero tener esto. Y, híjole, ¿qué crees? No se puede. Ya no se puede porque tú me dijiste que yo puedo. Y de repente dices, ay, no, yo dije eso. Sí, ¿no te acuerdas? Y ya, ¿no? Entonces ha sucedido todo eso paulatinamente, ¿no? Pero, ¿qué hay, Yumet, con esta parte de la cuestión religiosa en donde las tres principales religiones, pues seguramente también están, digamos, poniéndose en jaque, porque pues ahorita es cuando más van a decir, Diosito, por Diosito, ayúdanos, ¿no? Y bueno, sabemos que, pues bueno, nadie nos va a venir a salvar. Eso es lo que te iba a decir, mira, te me adelantaste, iba a decir eso, que si seguimos esperando que alguien nos venga a salvar, automáticamente nos estamos posicionando como un esclavo, porque un esclavo es alguien que necesita que venga alguien a liberarlo. Así que empecemos por empoderarnos y por decir, voy a hacer yo algo para liberarme, no va a venir nadie, no espero más a nadie. Es casi dramático que la gente a día de hoy, con todo lo que hemos pasado en todos nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pero que la gente siga yendo a votar creyendo en políticos, que porque este es distinto, porque este tiene un corte de pelo distinto, o que si este es de derecha, que si es de izquierda. Basta de delegar nuestra energía y nuestra esperanza a que tal o cual político nos va a rescatar de esta situación. Yo creo que de esta salimos, o al menos lo voy a plantear de otra manera, creo que esta situación en la que estamos, la única forma que tenemos de salir, al menos por el momento, es a nivel individual. No podemos salir colectivamente, porque el sistema ya está establecido para que sea una prisión colectiva, pero sí podemos salir desde la individualidad, dejando de esperar, dejando de depositar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro accionar, por sobre todo, porque cuando uno también vota o elige a un representante, es alguien que se supone que va a dar la lucha por vos. Así que no esperemos a más nadie que venga a dar la lucha. Si sabemos que nadie va a venir. Si nos ponemos más en el ámbito religioso y todo, es esa esperanza de que va a venir un Dios o un Salvador. No va a venir nadie. Así que eso lo tenemos que tener en claro, o al menos yo lo tengo en claro. Porque de última, no pretendo decirle a nadie cómo tiene que pensar, digamos. Es como yo pienso y lo comparto, y a quien le sirve bárbaro, y a quien no le sirva, que siga con sus creencias. No pretendo meterme con las creencias de nadie. Simplemente que yo ya no deposito mi tiempo y mi energía en eso. Y respecto a las religiones, creo que va más o menos por el mismo lado. Yo creo que la religión es algo muy parecido a lo político. Como que se han basado en preceptos que quizás en la teoría podrían funcionar, pero llevado a la práctica, tanto la religión como la política han sido herramientas de control social, ni más ni menos.
motivo de guerras, motivo de poner al 50% contra el otro 50%, y de tergiversar algo que quizás en otras circunstancias hubiera dado resultado. Pero lo que tenemos hoy en día, yo ya en la política no creo que esto se vaya a resolver por la política. Creo que la única forma de resolver esto que tenemos, siendo 100% realista, creo que esto se resuelve únicamente con acción ciudadana directa para ajusticiar a los cómplices y responsables de habernos llevado a esta situación en la que estamos. Y a nivel religioso, no me caso con ninguna religión. Conozco más o menos lo básico del catolicismo porque de chico me mandaron a escuela católica, así que sé de qué se trata. Conozco de qué se trata, qué sé yo, los musulmanes, porque cuando fui a Egipto conocí de qué se trata esa religión y hablé con gente, así que más o menos conozco. Toco muy por encima de qué se trata el budismo y todo, y te puedo decir que todas sus religiones tienen conocimiento dentro, que está bueno saberlo, pero no hay que ponerse la camiseta, no hay que casarse. O al menos lo que yo hago es tomo un poquito de cada una y en base a todo eso me hago mi propia idea de lo que es la espiritualidad. Así que, bueno, pero como te decía, esto es mi forma de verlo. No me meto con la creencia de nadie porque me parece que eso es algo que lo que cada uno piense está bien. Así que, bueno, es solo como yo lo veo. Ahora, hablemos justamente de ese conocimiento que hoy tienes, gracias a la mejora, lo que has podido viajar y ver. Desde tu punto de vista, Yumet, cuando tú le hablas a la gente de esta manipulación climática, de esto, que o sea, pues es que a quién le gusta que le digan, bueno, es que no es verdad lo que te dije, no, bueno, pues es que voy a tener que encadenarte porque ¿qué crees que? Pues no, o sea, ¿a quién le gusta eso? No, a nadie. Pero claro. ¿En dónde está parada la gente con la que has podido tener contacto de otros países que también creen en esto que pues es una realidad y que al final pues tratan de hacer la, o sea, se me olvidó ahorita el concepto de, sí, pero de esconderla, pues, ¿no? De que no es, pues sí, no es verdad, no, son teorías conspirativas, claro. ¿No? O sea. Sí, bueno, más allá del país, Rodas, porque esto es algo que es, gente de cualquier país te puede llegar a dar la misma respuesta, digamos, o sea, y la respuesta viene cuando vos le hablas de este tema a alguien que no sabe, pasa por el miedo, porque ¿quién quiere enterarse de que nos fumigan? Nadie. ¿Quién quiere enterarse de que nuestros gobiernos fueron cómplices de permitir que se nos fumigue? Nadie. Se te viene abajo la estantería. Vos decís, voté toda mi vida, le creí a esta gente toda mi vida, para enterarme ahora que son cómplices de envenenarme a mí y a mis hijos. No solo de envenenarnos, de manipular el clima, que es gravísimo, pero bueno, va a la par una cosa de la otra. O sea, tanto manipular el clima como envenenarnos son dos cuestiones que las podemos catalogar como terrorismo. Pero ¿quién habla de terrorismo? Ellos hablan de terrorismo. Ellos. George Bush, hablando del 9/11 y las Torres Gemelas y etcétera, y los terroristas esto, los terroristas lo otro, cuando los que hicieron todo eso fueron ellos mismos. Pero bueno, la forma que tiene el sistema es de dar vuelta a los relatos, es de dar vuelta a los argumentos y de hacer ver al inocente como culpable y al culpable como inocente. Eso por un lado. Y por otro lado, la gente que, como te decía, que no saben de todo esto y que de golpe se encuentran con que uno les habla, te van a tirar todos sus miedos encima. Te van a decir eso, que son teorías de conspiración, que estás muy paranoico, que, no sé, que ves muchas películas, cualquier cosa, cualquier excusa es válida para la persona que no quiere saber nada, porque lo que sucede es eso, es algo que gatilla dentro de la mente de esa persona, el factor miedo, que te va a tirar encima todos sus miedos. Ya no son cuestiones racionales, porque acá yo puedo dar
clases o exposiciones de lo que es manipulación climática y está todo comprobado de manera fehaciente. O sea, te lo puedo mostrar cómo es que lo hacen. O sea, desde las fumigaciones químicas, las siembras desde piso, la intervención a través de los radares, qué sé yo, las patentes, los acuerdos internacionales, la prohibición de Naciones Unidas del año 77 que prohibían que se usen armas químicas. O sea, está tan comprobado esto que ya el hecho de decir esto no existe o es una teoría conspirativa es como, no sé cómo decírtelo, pero ¿me entendés? Es como que decís, bueno, si uno quiere tapar el sol con el dedo, lo puede hacer. ¿Querés tapar el sol con el dedo? Hacelo. Pero el sol sigue estando ahí, por más que uno lo tape con el dedo, ¿me explico? O sea, el miedo de esa persona desata un pensamiento tan irracional que cualquier excusa le va a venir bien para negar toda la evidencia. Por más que uno le presente toneladas de evidencia, nada de eso va a servir si la persona sigue aterrada sin abrirse a decir, che, ¿puede ser que estén haciendo esto? ¿Puede ser que con estas sustancias y la radiación generen tal efecto? ¿Puede ser que haciendo esto nieguen que llueva? ¿O produzcan un granizo que rompa todo? ¿O produzcan un huracán? ¿Puede ser? ¿O directamente voy a decir que es imposible y me voy a cerrar a siquiera escuchar de qué se trata la información? Lo que me ha sucedido desde que investigo esto y que lo denuncio es que sucede esa misma situación. La gran mayoría de la gente lo descartan antes de siquiera escucharte. Lamentablemente esa es la realidad de la situación con la que nos encontramos con este tema puntualmente. Pero bueno, en los últimos años y sobre todo del 2020 en adelante, un poco que ha cambiado eso. Sin embargo, bueno, no cambió tanto como debería como para decir, bueno, lo vamos a poder llegar a resolver. Recién ahora la gente está un poquito más abierta a escuchar y a pensar por sí solos. Pero bueno, lamentablemente el factor que tenemos en contra es el factor tiempo. No tenemos tiempo para con todo esto. Ya hace mucho que lo están haciendo y ya a día de hoy el alcance que tiene es total. Total. En Argentina, en México y en el resto del mundo. La manipulación climática que ejercen es total. Hasta hace unos años atrás era parcial. Hoy en día es total. Así que, bueno, para hacerte ahí un pantallazo en base a eso. ¿Sabes cómo me siento, mi querido Yumet? Como cuando un granjero tiene sus vacas, de esas lecheras muy buenas, y de repente como que las vacas dejan de producir una muy buena leche, de repente como que ya no, por alguna razón, porque están viejitas, porque a lo mejor no consiguió el mejor alimento, y de repente dice, como que ya no me están dando la leche que necesito, voy a tener que cambiarlas, claro. Pues las voy a hacer, las voy a hacer en carnita, ¿no? O las voy a vender, o así, esas decisiones, ¿no? Y de repente, es como paulatino. En este caso yo lo veo como agónico, ¿no? La pregunta de los 64,000 y que me viene a la mente es, o sea, al final sí me siento como vaca porque al final pues sé que sirvo, ¿no? Algo de mí claro. Sirve, pero también sé que pues así como estamos, somos reemplazables. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Mira, es como cuando dice un enfermo, ya no, termínenme de matar y ya, ¿no? O sea, denme, ¿no? El punto final. ¿Por qué no hacerlo así? Y digo, tienen todo pues yo supongo que todo lo posible para hacernos así, ¿no? Es más, hoy en todo esto, mi querido Yumet, en lo poco mucho que he leído, pues de repente he leído que hay civilizaciones que han desaparecido así, ¿no? O sea, ¡pum! Exacto. De la nada. Los mayas, dices, uno. ¿No? O sea, y dices, ah, caray, claro. Como que esto me resuena, ¿no? Y dices, ¿pero cómo? ¿Por qué tú crees que esto lo hacen así como agónico, como paulatino, ¿y por qué no es así de ¡pum! No, pues son dos cosas distintas y lo acabaste de decir vos antes, porque somos rentables.
Porque seguimos siendo rentables. Seguimos dando leche, me explico. Siguen extrayendo eso de nosotros y nos están explotando. Bueno, hay una película que lo muestra claramente, hecha por los creadores de Matrix, los hermanos Wachowski. Bueno, ahora son las hermanas Wachowski. Hicieron una película que se llama Júpiter Asciende. Toda una trama medio Star Wars, donde se reparten la galaxia entre familias poderosas. ¿Y qué es lo que hacían? Con el planeta Tierra generaban cosechas, varias cosechas, como que dejaban que la humanidad crezca, y cuando ya habían un montón de seres humanos, cosechaban. ¿Qué extraían de esas cosechas? Unos tubitos, no me acuerdo cuántos humanos, pero de cada un montón de humanos extraían unos tubitos, y con eso estos seres obtenían una juventud que la iban manteniendo a través de esa esencia que generaban de los seres humanos. ¿Será un poquito más así? ¿Será un poquito más asá? No sé, pero que me resuena que por ahí algo va, totalmente, totalmente. Así que, volviendo al punto, ¿puedo dejar de ser alimento? No lo sé, pero lo voy a intentar, o sea, lo estoy intentando, me estoy sacudiendo las cadenas, me estoy limando los barrotes con lo que tengo a mano y de alguna manera yo creo que mi espíritu humano, nuestro espíritu humano, tiene esa esencia. No podemos someternos a decir, bueno, somos esclavos, es la que nos tocó y nuestra existencia va a ser siempre esta. No, yo creo que una cualidad humana es decir, no vamos a ser esclavos ni vamos a ser sometidos. Así que bueno, un poco es esa rebeldía que nace de una actitud puramente humana de decir, a mí no me van a esclavizar, ni me van a someter, ni tres carajos. Yo voy a resistir y si me tienen que matar, me matarán y moriré de pie. Pero yo prefiero eso a vivir una vida de sometimiento y malas condiciones. Yo creo que es una ecuación que casi todos nos podemos hacer. Y justamente en esto último que acabas de decir, ¿no? De malas condiciones, desafortunadamente la mayoría cree todo lo contrario, ¿no? Que hoy estamos en unas condiciones, pues casi que nunca se habían visto, ¿no? Hoy por hoy, inclusive, hace poco estaba leyendo algo acerca de estas civilizaciones de Lemuria, ¿no? Y de la Atlántida, en donde no, bueno, o sea, nosotros estamos en pañales y bueno, eso hace miles, totalmente. ¿no? Miles de, y digo, bueno, entonces, no, o sea, la historia, ¿no? Otra de las cosas que pues nos han mentido también, ¿no? De repente caemos en esto de no entender, ¿no? En dónde estamos parados, Yumet. Y bueno, justamente será importante que paso a paso, me parece que, como bien dijiste hace rato, cada individuo a su ritmo pueda entender esto que nos está aconteciendo, que por supuesto no es grato, nos está tocando vivir, bien lo decía acá una periodista que ya no está con nosotros, pero decía, aquí nos tocó vivir, ¿no? Exacto. Y bueno, sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo te la quieres pasar o cómo quieres vivir? Eco. ¿No? ¿Vinimos a pasarla bien o vinimos a aprender? Pregunta clave. Entonces, yo creo que ahí las decisiones, ¿no? De cada uno de nosotros, obviamente, no es para, esta información que estamos poniendo aquí, no es para decir, güey, ya mañana agarro mis... No, bueno, o sea, tienes que ir tomando decisiones con esto, ¿no? Decías, con la cabeza, que realmente te empiece a funcionar, inclusive tu corazón, que empieces a entender lo importante que es también, inclusive, ir haciendo comuna, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde eso, me parece que también desde el interés individual, que es el que primero te va a mover, pero después del entender que siendo comuna se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, esta situación en la que estamos no la podríamos resolver desde la individualidad, es imposible. Pero la resistencia empieza desde la individualidad.
porque lamentablemente nos estamos basando con el ritmo impuesto por la mayoría. Y el ritmo impuesto por la mayoría es, no me digas, no quiero saber. Así que o nos vamos a quedar estancados ahí, entre ellos que no quieren saber, y nosotros refregándole la información en la cara, y vamos a estar muchísimo tiempo trabados ahí, o vamos a decir, listo, no gasto más tiempo en tratar de refregarle esta información en la cara a quien no quiere saber nada, y voy a usar toda la información que absorbí para ver qué es lo que yo voy a hacer. Y bueno, yo ahí ya no estoy esperando más a nadie. Me parece que todos los que ya estamos en ese nivel ya nos hemos dado cuenta de eso. Y es como vos decís también, Rodas, o sea, al momento de tener que hacer algo, vamos a tener que ser un montón. No podemos ser 2, no podemos ser 10, pero lamentablemente toda esa gente que tiene que formar parte del colectivo necesario en pos de resolver esto, todos van a tener que haber hecho su transición, su aprendizaje y su emancipación del sistema, al nivel que hayan llegado, pero que por lo menos lo hayan entendido. Así que es un punto crucial esto que estamos diciendo. Es un punto crucial. Por supuesto, ahora que me documento, que leo, y de repente que es parte de la información que fluye en Internet, Yumet, regularmente ustedes, junto con los españoles, puntean esta información, ¿no? Como que son los que más están... Acá en México también, fíjate, hay, pues, yo creo que también varias, les llaman youtubers, podcast, claro, ¿no? De personalidades que también han, pues digamos, descubierto y despertado ante esta situación y que se plantean preguntas como la que estamos haciendo hoy. Pero exacto. yo encuentro mucha información de ustedes y por supuesto de España, ¿no? Claro. Y mi pregunta, o sea, a lo mejor es una pregunta tonta, pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes? Inclusive he leído algo que pone en Argentina como el pedazo de tierra que va a subsistir ante una, digamos, ante algo, pues así, ¿no? Apocalipsis, cosas que, desastres naturales a nivel mundial. Las profecías y todo eso, sí. Ándale, ponen Argentina como un territorio donde puedes ir y resguardarte, ¿no? Claro. ¿Tú por qué crees que ustedes y estos hermanos españoles, digamos, empiezan a puntear con esta información, cuando inclusive seguramente acá en México nos lo han hecho desde ya hace mucho tiempo y no despertamos? Sí, mira, acá tampoco despertamos, acá simplemente por ahí ha llegado antes, no te sabría decir por qué motivo, no te sabría decir por qué motivo. Yo cuando empecé a investigar esto, repito, año 2011, me empecé a basar empecé a encontrar investigaciones de gente de España, ya en ese momento estaba Josefina Fraile con su agrupación Guardacielos, y gente de Estados Unidos, estaba Sofía Smallstorm y estaba el científico Clifford Carnicom. Estoy hablando de 15 años atrás, gente que ya venía hacía varios años largos denunciando todo esto. Yo me basé en el trabajo de ellos para empezar a investigar. ¿Y qué es lo que me pasó a mí para por ahí salir a hablar después de haber investigado tanto? Me cansé de esperar. Me cansé de esperar que salga alguien a hablar de este tema. Acá en Argentina te hablo. Me cansé de esperar y de golpe, cuando hago un recuento, digo, pará, yo ya tengo una década de investigación en este tema. Soy totalmente capaz de salir a dar una charla, que fue lo que hice en el pueblo donde vivo, y a partir de la primera charla donde voy, me empiezan a llamar de todos lados y fundé la agrupación Movimiento Cielos Limpios. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, ¿por qué en España sí o en Argentina sí? Yo creo que es algo que al margen de donde salga primero en un lado o en otro, yo creo que es algo que está saliendo de manera gradual por todos lados.
por ahí el factor, como te decía, a nivel personal, lo que me movilizó a mí para salir a hacerlo es que me cansé de esperar que venga otro más a hacerlo. Y ya hace 10 años que estoy esperando que aparezca alguien a salir a hablar de esto. Y salí yo y armé un quilombo impresionante, Rodas, pero un quilombo va de todo esto. Y qué necesario que era armar un quilombo con este tema, porque lo peor que puede pasar es que no pase nada. Así que ese es un buen consejo para darle a la gente que esté mirando y que investiguen y eso, que no esperen a nadie, que no voten a nadie, que salga cada uno, que se empodere y que salgan a hacer lo que consideren que tienen que hacer, obviamente basándonos en el respeto mutuo de no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan, pero respecto a los políticos que transan con todo esto, los gobernantes y todo, bueno, ahí sí que no aplica ese principio. Yo los quiero ver colgando de una plaza, a todos esos tipos que permiten todo esto, los presentes y los pasados, todos. No creo que esta situación se resuelva haciendo amiguismo político. La política en sí está hecha para que estemos como estamos. Así que bueno, eso por un lado. Y bueno, y la gente que vea que está todo bien, como decías antes, que hay gente que piensa que estamos viviendo fantásticamente y todo, basta con salir a la calle nada más. Solo con salir a la calle uno ve la realidad y ve la desigualdad y el deshumanismo y la falta de empatía en la que estamos viviendo y que se está fomentando que así se viva, digamos, que vivamos todos de manera virtual y que ya el encuentro cara a cara o qué sé yo, la empatía que uno puede llegar a tener con una persona en el barrio, alguien que no tenga techo, que no tenga comida, que se haya accidentado, cualquier cosa, que se vaya perdiendo todo eso. Que simplemente se trate de números, visitas y eso, y estar pendiente a la vorágine de información de la cosa cotidiana. Así que es algo muy importante que tenemos que empezar a revalorar y empezar a volver, a no perderlo, que no lo perdamos. Es una cualidad humana, la empatía y esto que decía, la acción, tomar acción, que no la tenemos que perder. No tenemos que permitir que nos la arrebaten. Finalmente, Yumet, me gustaría que nos platicaras un poquito del digamos, el momento y ahora el después de haber tomado una decisión y decir, bueno, no quiero sacudirme un poco esto, dejar hasta cierto punto de estar en esta realidad donde no me siento cómodo, ¿no? Donde, bueno, lejos de sentirte cómodo, donde no quiero, ¿no? Sí, porque la comodidad yo creo que va más allá. ¿Cómo es que te permitiste, insisto, analizar, ¿no? O sea, y llegó el día cero, diríamos, dijiste, oye, ¿me acompañas? No, fíjate que mejor me quedo, pues yo me voy, y bueno, platícanos también un poco acerca del contexto familiar, porque bueno, como siempre, supongo que de repente encuentras resistencia, encuentras resistencia o apoyo, y bueno, también quisiera que nos platicaras brevemente cómo ha sido tu vida después de ya estar 5 años pues practicando esto, que al final es pues algo para mí leal, ¿no? A ti primero, a tus principios, a tus pensamientos, pero sobre todo a ese cuerpo que nos debemos y que también es la salud, Yumet. Tal cual. Bueno, gracias por tus palabras, hermano. Primero eso que vos me decís, mucha resistencia por parte de todo tu círculo cercano, familiares, amigos, conocidos, colegas, parejas, compañeros de trabajo, etcétera. Es muy duro el desarraigo, es muy duro, porque somos, al menos en mi caso, lo debe ser la mayoría, hemos nacido en la ciudad, somos ya bichos de ciudad todos nosotros. No es que hemos nacido en el campo y ya conocíamos lo que era cultivar tus alimentos, construir tu casa, no, o al menos en mi caso, no. Yo nací en la ciudad y viví hasta mis 30 años. Cuando cumplí 30 años me fui. Dentro del desarraigo me tuve que separar porque la que era mi pareja en su momento se quería quedar y yo me quise ir y mis ganas de irme eran superiores a cualquier cosa.
Así que literalmente dejé todo en la ciudad. Y uno tiene que ser, por ahí es una forma, bueno, no sé cómo va a sonar, pero quizás se pueda interpretar como de manera egoísta, decir, voy a poner por delante mi propio bienestar antes que cualquier cosa. Porque si uno se pone a pensar, bueno, pero tengo a mis padres, tengo a mis hermanos, tengo a mis amigos, uno quizás se termina quedando por el hecho de no tenerlos lejos a ellos. Pero ¿cuál es el costo? El costo es estar incómodo, pasarla mal, quizás padecerlo al punto de que nos terminamos enfermando, o cualquier cosa nos puede pasar cuando ya nos dimos cuenta de que no estamos resonando en ese entorno y tenemos que cambiar el entorno. Así que bueno, por más que suene egoísta, yo creo que si uno lo siente a ese nivel, se tiene que animar a hacerlo. Obviamente haciéndolo, cada uno lo hará a su manera. En mi caso, yo viajé mucho hasta encontrar un lugar donde yo diga, bueno, este lugar reúne todas las condiciones en las cuales yo podría vivir en paz y feliz. Así que bueno, cuando decidí hacerlo porque había viajado y encontré el lugar y todo, no sabía cómo hacerlo porque no hay un manual de instrucciones. Más allá de que si uno, lo lindo que tiene también esta conectividad es que cualquier cosa que uno no sepa hacer, lo escribís en YouTube cómo hacer un mueble, cómo hacer una estantería, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Te aparecen un montón de personas haciéndolo en técnicas distintas y uno se da maña y lo hace a su manera. Así que tenemos esta herramienta de Internet que en ese sentido es fantástica, porque cualquier cosa que no sepamos hacer, lo averiguamos y lo hacemos. Nos salga bien a la primera o nos salga a la tercera, no importa. Pero lo sí que es importante es el desarraigo, el decir, bueno, decidí que voy a tomar la decisión de irme de la ciudad. Bueno, es muy duro, es muy difícil. Nos vamos a ver cara a cara con nuestros mayores temores. Vamos a tener que pasar un montón de pruebas, un montón. Bueno, hay que tratar de hacerlo también, o al menos lo que yo hice, tratar de hacerlo de la manera más eficiente, práctica y estratégica, porque un poco mi personalidad es esa, mi signo solar es Virgo, así que bueno, soy bueno armando estrategias. Así que bueno, lo planeé bien, la lista de pasos para cómo llevar adelante el plan en el tiempo en el que me lo propuse hacer. Y bueno, una vez que lo hice, que bueno, me llevó mucho tiempo, tanto el planeamiento como el buscar el lugar, encontrarlo, vender todo mi capital, comprar la tierra, vivir un año en carpa, construir mi casa y, bueno, ahora ya tengo mi casa terminada, con una huerta funcional, planté frutales, etcétera, ya tengo todo encaminado. Todo está en proceso de expansión. La huerta nunca la haces y terminó. La huerta todo el tiempo la estás expandiendo. Los frutales todo el tiempo estás plantando más. No solo tenés que mantenerlos, sino que tenés que seguir expandiéndote. Así que eso por un lado, pero volviendo al punto de la pregunta que me decías, cuál es el antes y cuál es el después, te puedo decir varias cosas. Una, que considero que soy otra persona. No soy la misma persona que cuando empecé con todo esto. Soy una versión más mejor, dicho mal, más mejor. Soy una mejor versión de mí mismo. He aprendido mucho, he pasado muchas situaciones muy difíciles, lo reconozco. Uno también, en base a esas malas circunstancias, aprende. Bueno, aprendemos para no volver a cometer los mismos errores y también nos hacemos más duros. Así que a veces pasar por situaciones que son dramáticas o difíciles, si bien uno no elegiría pasar por esas situaciones, el balance después te da que decís, bueno, pero soy una persona más sólida que como era hace un tiempo atrás. Estoy mejor adaptado, estoy mejor preparado, estoy en mejor estado que como estaba hace 5 años atrás. Así que si te tengo que hacer un balance de cómo era mi vida antes y mi vida ahora, el balance es totalmente positivo a todo nivel. Sobre todo a nivel físico, me siento más joven hoy en día que hace 10 años atrás, me conozco mejor, sé
o sea, he perdido prácticamente cualquier miedo normal que uno pueda tener, o sea, como que la vida en el monte, en el medio del monte, hace que desarrolles una fortaleza energética y un coraje muy necesario. Y bueno, eso, aprender a alimentarte por tu cuenta, aprender a darte cuenta que no necesitamos comer la cantidad de comida que se come en una ciudad, porque el desgaste energético que tenemos es mucho más desgaste energético y es menor la cantidad de comida que consumimos, así que es una cosa que hasta suena a contradicción, pero es así. Así que, bueno, el cuerpo se transforma, las actividades cambian por completo, no son lo mismo mis actividades acá que lo que eran mis actividades en la ciudad. Bueno, hasta lo que sería el obtener un ingreso económico ha cambiado. Hoy en día mi ingreso económico está en segundo o en tercer plano, cuando en la ciudad es el primer plano el objetivo económico, pues si uno no tiene plata, no puede pagar la comida, no puede pagar el alquiler, no puede pagar nada. En cambio, viviendo en la montaña sin tener nada que pagar, más allá de si uno... Es optativo, si vos querés comprarte algo, te conseguís la plata y lo pagás. Pero si no, no es que vos tenés que pagar algo a fin de mes porque te llegó el alquiler o esto o lo otro. No, no. Una vez que sos dueño de tu tierra, no tenés que pagar nada, o al menos así me baso yo. Y así que el ingreso es totalmente circunstancial. Necesito hacer unas buenas compras, esto que te decía, comprar los alimentos o comprar herramientas, o se me rompió algo y lo tengo que reparar, bueno, me consigo un trabajo en forma de, acá le decimos changas, ¿no? Hacer una changa. Las últimas que hice fue de reparación, como aprendí a construir, sé hacer un revoque, sé levantar una pared, sé poner un techo, y bueno, y me consigo changuitas para ir haciendo, y al no tener ningún gasto fijo por mes, esa plata me rinde un montón. Porque, por así decirte, me gasto en esos bolsones, me gasto $150 y me aseguro comida para 1 año y medio. No tiene precio si uno hace esas ecuaciones. Así que uno gasta muy poca plata y, como te decía, uno cambia por completo las prioridades. Así que está muy bueno también saber cuáles son las prioridades. Lo repaso, lo decía antes. Las prioridades mías son tener agua, tener alimento y tener un techo. Todo lo demás es secundario, todo. Que no son las mismas prioridades que uno puede tener en la ciudad. En la ciudad, por ahí, tener un teléfono es prioridad. Fíjate qué distinto que es. Pareciera que estamos viviendo mundos distintos. Pero bueno, salirnos del sistema no es joda. No es joda. Así que o uno se lo toma en serio y se manda como saltando al vacío, o bueno, lo harán a su manera, qué sé yo. A mí se me dio ir sin nada que perder y sin tiempo que perder, sobre todo, porque creo que estamos contra reloj con todo esto. Así que, y yendo directamente al saldo, me da totalmente positivo. Aunque, repito, no es fácil, no es para cualquiera y no se lo recomendaría a cualquiera, que también es importante. Una persona que, por ejemplo, le tenga miedo a la soledad, bueno, ya para esa persona no es, o al menos esa persona quizás lo tiene que hacer de otra manera. Yo lo planteé la soledad como un punto positivo. El aislamiento lo tomé como un punto positivo. Pero bueno, es algo que cada uno lo va a tener que armar en base a sus cualidades y en base a lo que sí están dispuestos a hacer y a lo que no. Así que, como decía antes, es un capítulo totalmente individual. Un camino, no un capítulo. Yumet, y finalmente, para ya dejarte ir con esta, híjole, la verdad es que creo que da para mucho, Yumet. Afortunadamente totalmente nos estás compartiendo esto y la verdad agradezco para que podamos cerrar esta amena charla. 15 minutos más puedo, Rodas, estoy bien. Vamos a que nos platiques ahora lo que seguramente venimos, que yo creo, o sea, yo, inclusive, pues otros podrían decir, no, yo a esa no vine, ¿no? Yo vine a tomar, yo vine a delinquir, yo vine a ser presidente, o sea, lo que yo creo que en general venimos aquí a este mundo, seguramente sí es aprender algo, pues seguramente, pero venimos a estar bien, a ser felices, a tener un bienestar. ¿Podrías platicarnos cómo veías el bienestar cuando estabas en la ciudad y ahora cómo es tu bienestar estando así, ¿no? Que es algo que, bueno, pues igual como tú dices,
se puede contraponer, pero al final Total. es algo que logras, que palpas, y que yo creo, yo en lo particular, últimamente busco algo que te lo da el amor y el estar en paz. Eco, sí. Esto, o sea, la palabra de estar en paz, me parece que difícilmente se logra en las ciudades, por muchos factores y razones. Y creo que es obvio, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Cuando tú estás, ¿no? En un lugar donde de entrada la soledad te abraza, también te abraza la paz. Y bueno, ahí me gustaría que tú nos platicaras un poco de ello. Bien, es un tema también muy personal porque eso, la paz o el significado o la definición de paz va a depender de lo que cada uno interprete. Quizás lo que es paz para uno no es paz para el otro, me explico. En mi caso, viviendo en la ciudad, mi vida en aquel momento, lo que a mí me daba eso, paz o bienestar o satisfacción, era justamente, punto número uno, mis afectos, mis seres queridos, o sea, mi familia y mis amigos. Punto número dos, tener un trabajito que me guste, que lo disfrute, pero que sean pocas horas, y con ese trabajito poder pagarme un alquiler bien básico, tener una casita tranquila donde yo pueda vivir, poder pagarme la comida, poder pagarme el internet y hacer lo que me gusta hacer, que en su momento, como te dije, eran las bandas heavy metal, o ir a recitales, o salir con amigos, bueno, esa clase de cosas que, bueno, claro, todo eso hoy en día es incompatible con mi estilo de vida, pero bueno, sigue primando eso que te decía de que lo principal para esa paz personal son los afectos, los seres queridos. Yo ahora, por ejemplo, ya estoy acá en una juntada con amigos, me vine acá a dar la entrevista. Antes de cerrar, voy para allá y le digo que manden saludos para México todos. Porque, porque es fundamental, Rodas, es fundamental. Y acá estamos comiendo pizza y tomando cerveza y no es que digo, no hay que tomar alcohol, no hay que comer harina, no, sabemos lo que es, sabemos que hace mal la harina, el azúcar, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, también uno tiene que no ponerse tampoco tan religioso y decir, bueno, si uno lo hace cada tanto y sabiendo qué es lo que hace, no tiene por qué hacer mal. No es que con esto uno trata de dar un mensaje de decir, no, todo lo que está mal lo tachamos y lo prohibimos y no, uno tiene que más o menos, sabiendo lo que es y lo que hace, bueno, cada uno sabrá. Pero me parece fundamental, y es lo que yo no le perdono al sistema, que nos vendan el veneno sin decirnos que es un veneno. Es fundamental. Después, que ellos te quieran vender el veneno y que uno elija consumirlo, ya es otra cosa. Pero es peor cuando te venden el veneno y no te dicen absolutamente nada de los efectos secundarios. Bueno, esa de los efectos secundarios se conecta con el otro tema, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar de vuelta ahí. Pero volviendo al punto sí, se me hace que, bueno, que ha sido un abismo lo que ha cambiado mi percepción y mis, ¿cómo se dice? Mis prioridades, mis prioridades para estar en paz. Aunque también siéndote 100% sincero, con todo lo que yo investigué del tema climático, cómo entiendo que se maneja el mundo, no es que me las sé todas, pero con lo que sé me basta y me sobra, y viendo cómo se está malviviendo en todo el mundo, básicamente, todavía no logro hacer que esto a mí no me afecte. No es que yo estoy en el medio de la montaña y estoy meditando y estoy en modo zen, no. Yo a veces veo los aviones que pasan y me dejan la estela química arriba de mi casa y los reputeo y me hierve la sangre. Así que, claro, el hecho de estar en paz, es difícil estar en paz. ¿Qué te puedo decir? Hay gente más optimista que otros. Yo te puedo decir que, viste que hay un dicho que a mí me lo han dicho varias veces, que yo no lo puedo lograr, pero a mí me han dicho algo así como que uno tiene que estar en paz sin importar las circunstancias. Algo así, no me acuerdo bien cómo es el dicho. Yo no puedo, reconozco que yo no puedo. Si uno está, no sé, si te meten en un calabozo sin ver el sol y decirme cómo uno puede estar en paz, es imposible. Así que, bueno, es algo que
que uno tiene que priorizar. Por ejemplo, donde vivo hoy en día, mi entorno es la naturaleza, el día lo empiezo levantándome a la hora que quiero, tomándome un cafecito en la puerta, viendo el cielo y viendo los árboles y caminando en patas por la huerta, regando, y eso a mí me da paz. Después, si pasa el avión y me deja la estela química y yo empiezo a las puteadas, ya es otra historia. Pero digamos que mi estado natural es de bastante paz, más allá de que por momentos pierdo los estribos, ¿no? Pero digamos que por lo menos priorizar a que la base de uno tiene que ser en paz. Si uno vive, no sé, al lado de una autopista donde te pasan los camiones todo el día por al lado y uno no puede dormir, no puede descansar y todo el día escuchás bocina, y bueno, va a ser muy difícil encontrar la paz. Por decir un ejemplo boludo, ¿no? Pero me parece que sí que las circunstancias son muy importantes a mí, o al menos como lo son, por eso me propuse gestionar cuáles son mis circunstancias, gestionar no tener a nadie. Tengo 3 vecinos en un radio de 5 kilómetros, porque lo disfruto. Y la antena más cercana la tengo a 10 kilómetros, porque sé lo que hacen y porque no quiero tener una antena cerca. Así que, bueno, dentro de lo que uno maneja, se puede gestionar sus propias, ¿cómo sería la palabra? Su propio entorno en base a lo que uno puede o no puede manejar. Porque hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar. Así que creo que dentro de eso, manejar lo más que podamos para justamente eso, vivir lo más en paz que se pueda. Finalmente, Yumet, es como necesario hacerte esta pregunta porque al final, bueno, venga, pues mándele. Sabemos que no solo somos materia, después de todo esto que nos has planteado, somos también energía, existimos en otro plano. ¿Cómo has desarrollado esa parte espiritual, energética, en donde, por supuesto, estar cercano a lo más que inclusive otros personajes y expertos nos dicen, estar cerca de la naturaleza, de la tierra, sí, de los árboles, de seres vivos que desafortunadamente no tienen una conciencia como nosotros, pero sí tienen energía, sí nos impactan? ¿Cómo ha evolucionado Yumet en ese sentido y cómo se ha transformado para poder también ser hoy este Yumet? Este estilo de vida me ha conectado con una parte más salvaje, más animal, que si bien no es lo mismo que espiritual, yo pienso que sí, que tiene varios puntos en común. Te pongo un ejemplo. Yo cuando vivía en la ciudad meditaba. Desde que vivo en el medio de la sierra no medito. Como que siento que no me hace falta. Lo cual no quiere decir que mi cabeza no sea un quilombo. Mi cabeza es un quilombo, como era un quilombo en la ciudad. Solamente que ha cambiado un poco la información que proceso hoy en día con la que procesaba antes. Hoy en día proceso información del estilo: ¿cómo voy a proteger el techo de mi casa para que el próximo granizo no me lo rompa? ¿Por dónde sigo ampliando la huerta? ¿Qué frutales más me traigo? Y antes la información que manejaba era ¿cómo hago para que no me roben cuando entro a mi casa? ¿Qué hago para llegar a fin de mes? Bueno, un poco ha cambiado todo eso y bueno, un poco es ese balance, cambiar las prioridades y por ahí conectar con prioridades más reales, prioridades más básicas de nuestra esencia natural, animal, porque somos animales. Así que un poco mi espiritualidad, si bien en una época me dediqué a investigar y a meditar y a aprender, llegué a un momento como que me abrumé un poco y es como que la parte que más resultado me ha dado o mejores resultados me ha dado es justamente dejar ser. Dejar ser. O sea, si siento una emoción de algo, de lo que sea, tanto de satisfacción como de enojo, dejarla ser, ver por qué me sale esto, por qué siento esto. Y no tratar de taparla o de negarla o de reemplazarla, sino más bien de dejarla ser. Así que eso te podría decir que, bueno, ya no sé si está ligado a la espiritualidad o no, pero yo siento que sí, porque parte de una esencia básica, que todos tenemos una esencia básica dada nuestra naturaleza humana. El tema es que todos hemos pasado por la picadora de carne
que nos ha transformado en los seres pensantes que somos. Pensemos bien o pensemos mal, todos reconocemos que tenemos exceso de pensamiento. No sé si eso es natural en nuestra esencia. Así que por ahí esa parte de tratar de volver a conectar, aunque sea un poco más con las esencias que verdaderamente somos, basándonos en lo que verdaderamente necesitamos, yo lo interpreto eso como una especie de espiritualidad. Como te decía, ya no medito, pero estoy todo el día solo y no hablo con nadie más que con mis gatos. Eso es una especie de meditación también. Cuando tengo que caminar para bajar al pueblo o para subir a mi casa, tengo una hora y media de caminata, donde soy yo con mi mente, mis pensamientos, o por ahí sin pensamientos y atento a lo que va pasando a mi alrededor, ¿viste? Así que yo creo que la espiritualidad o la meditación se podría interpretar como ese espacio que uno se puede llegar a hacer que esté libre de pensamiento, libre de prejuicio, libre de cualquier etiqueta. Eso puede llegar a ser una especie de meditación y que en el estado en el que vivo, bueno, ahora estoy acá en la ciudad, pero cuando vuelvo a mi casa allá, es el normal de mi tiempo, digamos, en ese estado. Pero te repito, no me la doy ni de Dalai Lama, ni de Osho, ni de nada. Yo también tengo mis carajos, también tengo mis problemas, mis mambos, y uno lo tiene que aceptar, trabajarlos y aceptarlos, porque bueno, es lo que somos humanos, y nos vamos a equivocar y vamos a aprender, y se supone que tenemos que ser nuestra mejor versión. Así que reconocernos y saber cómo somos, bueno, es parte del proceso de aprendizaje de uno mismo que tenemos y que está buenísimo, que sepamos más cómo somos y cómo podemos ser, me parece. Yumet, quiero agradecer a Laumar, por acá también, Grande Laurita. Sandri San, a Marcos. Esa, Sandrita también. Marcos. Está Marcos también, qué grande. Está todo el equipo junto. Vamos ahí. Marcela Dalmazo. Bien ahí. Por acá nos saludó de México Rafael Mendoza, Jimena Salas. ¿Quién más? Ley Asi 2015. Por supuesto, José Guerrero. Está ahí José, mirá, son las 4 de la mañana ya, 4 o 5 de la mañana, qué grande. Por acá nos anduvo saludando. A todos ellos y a ti, mi querido Yumet, agradezco profundamente esta información de compartir. De verdad. Un gusto, hermano, un gusto. De verdad, para mí es un placer aprender, ¿no? Aprender, entender un poco más esta realidad que nos incomoda día a día, pero que al final, como bien dijiste, uno puede sacudirse un poco y tratar de estar en paz y ser feliz con algo que, pues si no estamos de acuerdo, no tenemos el derecho y el libre albedrío de no tolerar. Pero algo que me gustó y que yo estoy consciente de ello es podemos irnos acompañando y un día, no sé si muy lejano, mediano o corto, seremos más para decir no estamos de acuerdo y bueno, replantearnos esto que hoy no nos gusta. Exacto, y que tenemos todo el derecho a no estar de acuerdo, eso es muy importante. Tenemos todo el derecho a no estar de acuerdo, así que bueno, a reivindicarlo, me parece fantástico. Pues Yumet, te dejo un gran abrazo hasta allá a las Argentinas, un verdadero placer de haberte conocido y pues de haber entendido un poco más esto de la manipulación climática y lo que es la geopolítica a grandes rasgos, y pues a ver que nos manden un saludo toda esa banda que está ahí, que por supuesto se ve que se la están pasando de lo más chévere. Rodas, un abrazo grande y gracias por la invitación. Acá con los pibes mandamos un saludo para México. Saludos a nuestros hermanos mexicanos. Vamos esa gente y bueno, hasta cualquier momento, hermano. Hasta la próxima, un gusto. Un abrazo, que se la pasen bien. A todos los que nos estuvieron siguiendo, muchas gracias. Hoy estuvo con nosotros Yumet, hablándonos un poco de geopolítica y manipulación climática. Gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Esto fue Noches de Rojas. Hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazo.